Buenos días, vamos a ver en esta clase la unidad 7 de resistencia al corte. Esta unidad corresponde a la asignatura de Geotecnia de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNE y yo soy el ingeniero Dante Bosch. El sumario de esta unidad es el siguiente. Comenzamos con una introducción en donde vemos aspectos generales y sobre todo la importancia de este tema en la ingeniería civil y algunas definiciones importantes. Continuamos con el ensayo de corte directo en donde vamos a ver cuál es el procedimiento para realizarlo y cuáles son los resultados para distintos tipos de suelo y distintos tipos de ensayo. Y por último vamos a ver en forma extensa el ensayo triaxial. Nuevamente vamos a ver el equipamiento que se utiliza, los distintos tipos de ensayo y cuáles son los resultados de esos distintos tipos de ensayo cuando se ensayan distintos tipos de suelo. Vamos a comenzar entonces con la introducción. En ella vamos a ver la importancia del tema en la ingeniería civil, algunas definiciones importantes sobre el tema y el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Entre los problemas más importantes que se nos presentan en la ingeniería geotécnica es el tema de fundaciones. Sabemos que la mayoría de las obras de ingeniería civil tienen una componente de fundación y si no es así, una interacción entre la estructura y el suelo. En cuanto a las fundaciones, ustedes van a ver más adelante en la asignatura de fundaciones, pero existen dos grandes grupos de fundaciones de acuerdo a la profundidad y topología que se utilice. Tenemos las fundaciones superficiales por un lado y las fundaciones profundas por el otro. En el caso de fundaciones superficiales, las cargas de la superestructura transmiten esas cargas al suelo a través de una distribución de presiones con un elemento que se denomina zapata base. Esta está a una cierta profundidad de la superficie del terreno que no es muy grande. Cuando las cargas se van incrementando, las presiones que la estructura de fundación aplica sobre el suelo también van aumentando. Y si ese aumento alcanza la resistencia del suelo, se va a desarrollar un mecanismo de falla que es el que propuso Terzaghi y está dibujado en este esquema. Es decir, se arma una superficie de falla en donde el material alcanza la resistencia máxima y luego un deslizamiento. Para analizar esta situación, ustedes van a tener que aplicar los conceptos que vamos a desarrollar en la unidad 7. Conceptos de resistencia al corte. Toda esta superficie de falla es analizada a través de la resistencia al corte que tenga el suelo. Lo mismo sucede en el caso de fundaciones profundas. Las fundaciones profundas se utilizan cuando el suelo próximo a la superficie no es capaz de soportar las cargas que provienen de la superestructura. Entonces, en esos casos se recurren a elementos que descargan esas cargas de la superestructura a mayores profundidades. Es el ejemplo de los pilotes. En el caso de pilotes, también cuando uno analiza esa situación, se recurren a conceptos de resistencia al corte del suelo. Tenemos una resistencia a lo largo de todo el fuste del pilote y luego en la punta del pilote tenemos también un mecanismo de falla que se desarrolla y que para analizarlo necesitamos
los conceptos de resistencia al corte de suelos. En el caso que las cargas superiores superen la resistencia al suelo, vamos a tener patologías desde leves, moderadas a graves en los edificios, como vemos en esta foto, en donde si se alcanza esa resistencia al suelo, la superestructura puede sufrir grandes asentamientos y dejar inutilizada la superestructura. Veíamos que uno de los problemas en los que teníamos que aplicar el concepto de resistencia al corte era el de fundaciones, tanto superficiales como profundas. En la imagen estamos viendo un caso típico, un caso histórico referido por la bibliografía, que es el caso de los silos de Transcona. Esta situación se dio inmediatamente luego de la construcción de estos silos de hormigón armado, durante su llenado. Son silos de granos y ocurrió en 1913 en Canadá. Los silos tenían una fundación superficial mediante una platea, es decir, una gran losa que transmitía las cargas al suelo, por supuesto que sin ninguna patología hasta ese momento, y cuando comenzó a cargarse con granos, sufrió un giro, es decir, el suelo debajo de la fundación tuvo una falla importante. Aquí vemos a la derecha la fotografía, luego de la falla, en donde vemos perfectamente cómo se produce un giro. Habíamos dicho anteriormente que cuando una placa, ya sea base, zapata o una gran platea, transmite presiones al suelo, si las presiones superan la resistencia del suelo, se arma un mecanismo de falla como el que está dibujado. Esto, cuando se ocurre la falla, no es una falla simétrica hacia los dos lados, sino que siempre por cuestiones de heterogeneidad en las cargas o en el subsuelo, ocurre hacia un lado, y lo que sucede es un giro en la placa que descarga las presiones sobre el suelo, como se ve en la fotografía y en el esquema. Cuando se hizo un retroanálisis de lo sucedido, se observó que el subsuelo tenía dos capas de arcilla asentados sobre un estrato prácticamente impenetrable a los ensayos que se realizaron. La primer capa de arcilla, entre los 0 y los 8 metros, era una arcilla firme con una resistencia al corte no drenada, que ya vamos a ver qué es, de 53 kilopascales. Pero debajo, entre los 8,20 y los 20 metros, existía un manto, un estrato de arcilla blanda, con una resistencia de 31 kilopascales. Entonces, la situación de estar asentado sobre una arcilla blanda en profundidad es lo que ocasionó que cuando se generó el bulbo de cargas, el bulbo de presiones, ocasionó la falla del material que estaba entre los 8 y los 20 metros de profundidad. Ocurre un giro, el material se levanta a uno de los lados y la estructura falla. Bueno, este es un caso histórico que, si les interesa, en el aula virtual vamos a agregar unos links. Luego, por una obra de recalce, fue nuevamente colocada en su lugar. Por supuesto que también, como veíamos en el caso de los edificios de Santo, con grandes costos adicionales. Pero la estructura fue nuevamente puesta en funcionamiento luego de su falla. Si en el momento de analizar la situación de todo el subsuelo se hubiera tenido en cuenta la posibilidad
de la falla del estrato superficial, seguramente no hubiera ocurrido esta falla que estamos relatando. Otro caso histórico bastante más reciente es el edificio de vivienda de Shanghái, que en 2009 falló y produjo el derrumbe de todo el edificio. Aquí vemos una foto como toda la obra terminó recostada sobre un lateral. Aquí vemos también otra de las fotos. Esto es un edificio que pertenecía a un complejo de edificios. El que falló fue uno solo. Cuando se analizó la situación de la falla, se observó lo siguiente. El edificio había sido construido con fundaciones, en este caso profundas, pilotes hincados, prefabricados, cilíndricos. Luego se hizo una excavación con el objetivo de construir un estacionamiento subterráneo. El suelo de la excavación fue colocado en el otro lado del edificio. Esto agregó una sobrecarga sobre este lateral y luego vino una lluvia muy importante que produjo dos situaciones. Por un lado, saturó el suelo que estaba acumulado, el suelo que fue sacado del relleno, con lo que las cargas aumentaron, y por el otro ocasionaron una erosión, una socavación debajo del edificio. Esto fue evolucionando, hizo que se generara un plano de falla que iba desde el acopio de material de relleno hasta el pie de la excavación. Estas solicitaciones fueron tan importantes que produjeron el corte de los pilotes y luego la consecuente caída del edificio. Es decir, originalmente el edificio fue bien diseñado, las fundaciones fueron bien construidas, diseñadas, pero luego un problema constructivo agravado por una situación meteorológica ocasionó la caída del edificio. Es por eso que tenemos que tener en cuenta no solo la etapa constructiva del edificio, sino todas las situaciones que puedan darse en torno a la obra para no sufrir este tipo de situaciones. Otro problema en donde los conceptos de resistencia al corte son muy importantes de tenerlo en cuenta y analizarlos es con los problemas de licuefacción. La licuefacción es un problema que se da en suelos granulares, arenas gruesas, finas, limos gruesos, y se dan cuando existen cargas dinámicas muy importantes como pueden ser la de un sismo. En estas tres secuencias vamos a ver cuál es el proceso de la licuefacción. Tenemos una situación inicial donde tenemos un estrato de suelo granular con baja densidad, es decir, una compacidad relativa baja. El material se encuentra saturado. Este material puede estar en superficie o debajo de alguna capa de otro material diferente, por ejemplo de una capa de arcilla. En el momento que ocurren las cargas dinámicas, por ejemplo un sismo, eso produce una elevación en las presiones de poro del agua, y como las cargas totales, las presiones totales no varían, al aumentar las poropresiones disminuyen las presiones efectivas. En algunos casos esta disminución pueden alcanzar el valor de 0. Concretamente el suelo
al reducir sus presiones efectivas a cero, no es capaz el suelo de soportar ninguna carga. Entonces, en esta situación se producen los asentamientos si hubiera estructuras asentadas sobre este material. Luego que el sismo pasa, el material granular se reacomoda en una nueva estructura más densa que la original, es decir, con una compacidad relativa mayor. Pero el fenómeno ocasiona grandes problemas en superficie si existieran estructuras asentadas. Como desde la situación inicial a la final hubo una reducción en la relación de vacíos y el suelo estaba saturado, esto quiere decir que el material debe expulsar agua. Esto normalmente lo hace abriendo caminos hacia la superficie, y en estos fenómenos lo que se observa en superficie es agua brotando, que es el agua que está migrando de la estructura granular hacia la superficie. En estos tres esquemas inferiores vemos la secuencia del fenómeno, pero analizando las tensiones. Tenemos este indicador que son las tensiones totales. Decimos que las tensiones totales no varían en todo el proceso. Y tenemos, con este indicador, vemos las tensiones efectivas, y con este indicador las poropresiones. Tenemos una situación inicial con un material granular de baja compacidad, es decir, poco denso. El momento en que existen las cargas dinámicas, las cargas de sismo, las poropresiones se elevan. Aquí vemos en este tubito cómo las poropresiones se elevan. Como las presiones totales no varían, si se elevan las poropresiones, las presiones efectivas bajan. Y como decíamos, en algunos casos esto alcanza el valor de 0. Es el momento en que este suelo es prácticamente un líquido y no puede soportar ninguna presión externa. Si hubiera una superestructura, un edificio asentado sobre este suelo, colapsaría. En el tercer caso, cuando cesan las acciones dinámicas, la estructura del suelo se reacomoda en una estructura más densa, las poropresiones vuelven a la situación inicial y las presiones efectivas vuelven a la situación inicial. Entonces, el problema se da en el momento en que ocurren las cargas dinámicas y las presiones efectivas del suelo se anulan, y en ese momento es cuando las estructuras colapsan. En la foto vemos un caso histórico también muy conocido en la bibliografía, que se dio durante un terremoto en 1964 en Niigata, Indonesia, en donde se ve perfectamente cómo actúa este proceso. En este caso hay un manto de arcilla asentado sobre una arena, originalmente la arena con baja densidad, y durante el terremoto ocurrió un fenómeno de licuefacción. Fíjense cómo hay edificios que realmente se derrumbaron hacia el costado, otros perdieron la verticalidad, pero todos sufrieron patologías muy importantes que seguramente tuvieron que ser reconstruidos. Otra de las situaciones en donde tenemos que aplicar los conceptos de resistencia al corte es para analizar taludes, concretamente la estabilidad de taludes. Ya van a ver en la última unidad de esta asignatura, los taludes pueden ser naturales o artificiales. Para ambos casos se recurre a los conceptos de resistencia al corte. Un talud es básicamente un desnivel en la superficie del terreno natural, que puede ser, como les decía anteriormente, natural o artificial. Este desnivel crea un desequilibrio de fuerzas, como que si fuera una balanza de platillos, en donde un sector
tiene un peso mayor al otro y eso hace que exista un desequilibrio, fuerzas desequilibrantes. Esas fuerzas desequilibrantes se compensan con la resistencia al corte del suelo. Siempre en estos taludes hay un plano potencial de falla en donde, en caso que las fuerzas desequilibrantes superen la resistencia al suelo, se produciría la falla, es decir, el deslizamiento de una porción de suelo respecto a otra. En este caso, esta sería la superficie de falla, en este otro caso sería esta acá. Entonces, la estabilidad de taludes se basa en analizar cuáles son las fuerzas de corte que se desarrollan en el suelo a lo largo de toda la superficie de falla. Para eso necesitamos los conceptos que vamos a ir viendo en esta unidad. Observamos abajo dos fotos en donde ocurrieron este fenómeno de ruptura por falla de un talud, en donde se desarrolla una superficie de falla visto transversalmente. Esa superficie de falla normalmente es circular o aproximadamente circular. Otra situación en la que se recurre a los conceptos de resistencia al corte es para analizar la estabilidad de estructuras de contención. Cuando un talud no alcanza para salvar un desnivel, se recurren a estructuras de contención, de las cuales hay muchas tipologías y ustedes las van a ver en fundaciones, pero una de ellas es, por ejemplo, el muro de sostenimiento. Un muro dimensionado a los efectos de soportar el empuje del suelo que está conteniendo a uno de sus lados. Para dimensionar estos muros es necesario conocer las fuerzas de empuje y también la resistencia del suelo a lo largo de una superficie potencial de falla. Entonces, al igual que en estabilidad de taludes, debemos analizar qué sucede con la resistencia al corte del suelo para analizar la estabilidad de los muros de contención. En caso que existan errores en ese análisis, podemos tener la falla del muro como en estas dos fotografías que mostramos. Aquí arriba a la derecha tenemos un muro fallado en donde se observa toda una masa de suelo que ha colapsado, es decir, los esfuerzos han alcanzado la resistencia máxima del material. Y aquí abajo a la izquierda tenemos lo mismo, un muro, en este caso tiene unos elementos que se denominan contrafuerte, pero el empuje del suelo, que son las fuerzas desestabilizantes, han superado las fuerzas estabilizantes dadas por la estructura más la resistencia interna del suelo. En ese caso, la estructura termina colapsando, fallando. Vamos a ver ahora un video que muestra la falla de una pantalla, una estructura de contención construida para ejecutar un subsuelo.
Nuevamente vemos cómo cuando las fuerzas desestabilizantes vencen las estabilizantes, que en este caso están dadas por la resistencia del suelo más la resistencia que ofrece la pantalla, la estructura colapsa. En estructuras de contención hay que tener muy presente que las fuerzas desestabilizantes se ven afectadas fuertemente por el agua de lluvia que pueda ingresar a la masa del suelo, ejerciendo una presión adicional que muchas veces es esa fuerza adicional la que termina haciendo que el material falle. Este tipo de pantallas que estábamos viendo se construyen con pilotes que se construyen uno al lado del otro en forma secante o tangente. Luego se construyen vigas horizontales y a cada viga horizontal se le va colocando tensores, tirantes que están anclados en el suelo. Todo eso hace una estructura de contención para poder hacer la excavación que normalmente son utilizadas para estacionamientos subterráneos. Es una estructura muy común, incluso aquí en Argentina, en Buenos Aires hay muchos edificios que están construidos con esta tecnología. Vamos a ver ahora la definición de lo que es la resistencia al corte. Una definición dada por nuestra bibliografía básica. La resistencia al corte de una masa de suelo es la fuerza por unidad de área necesaria para producir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Es decir, cuando existe un esfuerzo que supere la resistencia interna del material, vamos a tener la falla y deslizamiento en un plano que va a ser el plano de debilidad del material ante ese estado de solicitaciones. ¿En qué problemas de ingeniería civil aplicamos? Estuvimos viendo varios casos, pero podemos resumirlos en esto. Capacidad de carga en fundaciones superficiales y profundas, análisis de estabilidad de taludes, análisis de empuje de suelo sobre estructuras de retención, licuefacción de suelo y otros casos que no están contemplados en el listado anterior. Vamos a ver ahora la teoría de Mohr. Recordando de lo que ustedes estuvieron viendo en estabilidad, Mohr en 1900 propone una teoría sobre la ruptura de materiales en forma general, donde dice que un material falla debido a una combinación crítica de un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante sobre un plano. Es decir, hay que resaltar que habla de una combinación crítica entre dos esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante o tangencial a un plano. La relación funcional entre esos dos esfuerzos en el plano de falla se expresa en forma genérica con esta ecuación. Es decir, el tau de falla es una función del esfuerzo normal a ese plano de falla. Entonces, tau F, esfuerzo cortante sobre el plano de falla, sigma, esfuerzo normal en el plano de falla. Esta relación funcional es una línea curva. Es decir, si representamos esta ecuación, esta relación funcional en un par de ejes sigma tau de falla, va a ser una línea curva. Vamos a ver el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Anteriormente habíamos visto que Mohr decía que el material rompía por una combinación crítica entre sigma y tau, y esa combinación crítica, representada en el par de ejes cartesianos, sigma en abscisas y tau en ordenadas,
da como resultado una línea curva, con una curvatura suave. Coulomb lo que hace posteriormente es modificar esta teoría de Moore y, dado que la curvatura de esa función es suave, asimilarlo a una recta. Entonces se simplifica muchísimo, ya que la ecuación de esa función va a ser una recta y no la de una línea curva. Entonces queda expresada ese criterio de falla Moore-Coulomb por la ecuación de una recta. Tau f, el eje y, es el tau de falla, igual a c, que es la ordenada al origen de la recta, y se denomina cohesión o intercepto cohesivo en suelos, más sigma, que es la presión normal sobre el plano de falla y matemáticamente es la variable independiente, que está en el eje X, por la pendiente de la línea recta, que es la tangente de phi. Phi se denomina en suelos ángulo de fricción interna. Entonces esa es la función recta del criterio de falla de Moore-Coulomb. Para poder conocer cuál es el tau de falla en un plano, tenemos que conocer c y phi, ya que sigma es un valor con el cual nosotros ingresamos en la función. C, cohesión o intercepto cohesivo, y phi, ángulo de fricción interna. Se dice que C y phi son los parámetros de resistencia al corte. Conociendo en una masa de suelo los valores de C y phi, vamos a poder obtener el tau de falla para un sigma determinado. Esta función, definida de esta forma, se la denomina envolvente de falla. Esta envolvente de falla nos representa una división del espacio sigma tau. Vamos a suponer que sobre un plano actúa un determinado sigma, cuyo esfuerzo tau vamos aumentando. Vamos aumentando hasta alcanzar un punto tal como el A. En esta situación, para esa combinación de sigma y tau, dado por el punto A, vamos a tener que el material está en equilibrio lejos de la ruptura. Si continuamos aumentando el esfuerzo tau, vamos a llegar a la envolvente de falla y nos representa un punto que está en equilibrio límite. Es decir, la combinación sigma-tau está en la falla del material. Si aumentamos el esfuerzo tau, en realidad no vamos a poder generar un aumento, ya que va a producirse un deslizamiento del material a lo largo de todo ese plano de falla que se ha generado. Es decir, que un punto tal como el C no es un punto posible. Una combinación sigma tau como el C es un punto imposible, es una combinación imposible de conseguir. Por esa razón se la denomina envolvente de falla. Envuelve un espacio posible de combinaciones sigma tau, donde el material está estable o en equilibrio límite, si es que está sobre la envolvente, pero sobre la envolvente de falla es un espacio de combinaciones sigma y tau que son imposibles de que se den en el material. Vamos a considerar ahora un elemento de suelo sometido a tensiones principales, sigma 1 en dirección vertical y sigma 3 en dirección horizontal. Los
planos sobre los que actúan las tensiones principales son planos principales, en donde no existen esfuerzos de corte. Vamos a suponer que dejamos constante los esfuerzos sigma 3 y aumentamos los esfuerzos sigma 1. En un determinado momento se va a producir un plano de falla, que es el EF, con una inclinación θ sobre el plano principal mayor, o el plano principal donde actúa la tensión principal mayor. Entonces en esta figura sigma 1 y sigma 3 son esfuerzos principales, mayor sigma 1 y menor sigma 3. EF es el plano de falla, el plano a través del cual se va a producir el deslizamiento de una porción de suelo respecto a la otra. Y θ es el ángulo entre el plano de falla y el plano principal mayor. Si representamos esta situación de tensiones en el espacio sigma tau, vamos a tener lo siguiente. Para este material tenemos definida la función a través del criterio de falla de Mohr-Coulomb, la función que define la resistencia máxima del material. Es decir, tenemos la envolvente de falla dada por tau de falla igual a C más sigma tangente de phi. Comenzábamos con una tensión sigma 3 horizontal, tensión principal, está sobre el eje X, y sigma 1, que también era una tensión principal, íbamos aumentando hasta conseguir la falla del material. En el momento que la falla del material se produce, el círculo de Mohr es tangente en el punto D a la envolvente de falla. Uniendo el centro del círculo de Mohr con el punto D, tenemos el ángulo 2θ. 2θ es el doble del ángulo θ, que es la inclinación del plano de falla que se materializa en el elemento. Además tenemos en este gráfico C, que es la ordenada al origen, uno de los parámetros de resistencia al corte, y la pendiente de la envolvente de falla, phi, que es el otro parámetro de la resistencia al corte. Entonces, f de h, envolvente de falla, dada por esta ecuación, AB define el plano principal mayor, que en este caso es CD y AB. AD define el plano de falla EF, y en la falla θ es igual a 45 más phi sobre 2, y sigma 1 es igual a toda esta expresión. Todos estos son conceptos que vienen de resistencia de materiales, que ustedes ya lo vieron en estabilidad. Todos esos conceptos son aplicables cuando analizamos resistencia al corte de suelos. Estos gráficos útiles para entender un poco el concepto de la envolvente de falla. Tenemos la envolvente de falla, un estado de tensiones que nos define este círculo de Mohr. Es una situación que está lejos de la ruptura, en equilibrio. Un círculo de Mohr tangente a la envolvente de falla es un estado de tensiones que se encuentra en equilibrio límite, es decir, en el momento de la falla del material. Y un círculo de Mohr que es secante
a la envolvente de falla es una situación de tensiones no posibles en el material, ya que al alcanzarse la falla del material, sigma 1 no puede seguir creciendo, entonces nunca un círculo de Mohr puede ser secante a la envolvente de falla. Si analizamos desde el punto de vista de combinaciones de sigma y tau, ocurre lo mismo. Un punto 2, como habíamos visto anteriormente, es un punto posible. Todos los puntos que estén por debajo de la envolvente de falla son estados posibles, estados en equilibrio. Los puntos tal como el 1, los que se encuentran sobre la envolvente de falla, son puntos de equilibrio límite, está en la falla inminente del material, y puntos tales como el 3 son estados imposibles. Repetimos que de ahí el nombre de envolvente de falla. Envuelve un espacio posible de combinaciones de sigma y tau. Vamos a ver ahora estos criterios generales de ruptura y de falla en suelos. Y vamos a comenzar a ver en suelos saturados. Teníamos una expresión general donde tau era función de sigma. En el caso de suelos y especialmente en suelos saturados tenemos que considerar el efecto que tienen las poropresiones sobre la resistencia del suelo. Recordamos la ecuación general que nos decía que las presiones totales son igual a las presiones efectivas más las poropresiones. De aquí despejamos y tenemos que las presiones efectivas son igual a las presiones totales menos las poropresiones. Si ahora nos vamos al criterio de falla de Mohr-Coulomb, tenemos que tener en cuenta que la presión normal sobre el plano de falla va a ser la presión efectiva, es decir, la presión normal que se da entre grano y grano, que se da a través de la estructura del suelo. Entonces nuestra ecuación va a quedar tau de falla igual a C más sigma menos U por tangente de phi prima. Ahora vamos a ver por qué ponemos prima. Entonces tau de falla igual a C más, reemplazamos sigma menos U por sigma prima, que es la tensión normal efectiva sobre el plano de falla. Y al hablar de presión normal efectiva, nuestro phi también lo vamos a expresar en ángulo de fricción interna efectivo. Entonces le colocamos prima. C y phi prima son los parámetros de resistencia al corte en suelos saturados. C, denominada cohesión o intercepto cohesivo. Y en arenas, limos y arcillas normalmente consolidadas, C tiene un valor igual a 0. En el caso de arcillas preconsolidadas, C tiene un valor mayor a 0. Phi prima, el ángulo de fricción interna drenado o efectivo, en arenas varía entre 27 y 45 grados y en arcillas normalmente consolidadas entre 20 y 30 grados y en arcillas preconsolidadas entre 5 y 15 grados. Estos son valores típicos de C y phi para suelos saturados, ya sean arcillosos, limosos o arenosos. Decíamos anteriormente que de esta ecuación que define el criterio de falla de Mohr-Coulomb, sigma prima era un valor, era la variable independiente, era un valor que actuaba sobre el plano de falla, pero que para poder definir el tau de falla necesitábamos dos valores, C y phi prima, que son los parámetros de resistencia al corte.
Entonces, para poder definir esos dos parámetros de resistencia al corte, lo tenemos que hacer a través de ensayos. Ensayos que pueden ser ensayos de campo, ensayos de laboratorio, pueden ser obtenidos en forma directa o indirecta. Vamos a ver dos tipos de ensayos que son los más clásicos en la geotecnia, en la mecánica de suelos, para obtener los valores de C y Φ', que son el ensayo de corte directo y el ensayo triaxial. Una vez que nosotros a través de algún método, cualquiera, podemos determinar C y Φ', tenemos perfectamente determinado nuestro criterio de falla Mohr-Coulomb. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la unidad 7, que es el ensayo de corte directo. Vamos a ver unas generalidades del ensayo, los dos tipos de ensayos que existen, que son el ensayo lento y rápido, y los resultados que podemos tener en arenas y arcillas saturadas. Vamos a ver las generalidades del ensayo de corte directo, que consiste en someter una probeta de suelo a un corte sobre un plano potencial de falla. Vamos a ejercer una fuerza normal, un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. Para eso colocamos la probeta de suelo en una caja metálica partida. Esa división en la caja de falla va a determinar el plano de falla. La carga normal se la aplica a través de una placa rígida, entonces se distribuye uniformemente sobre toda la probeta, y la caja de corte, al estar dividida, una parte es deslizada sobre la otra. Eso va a generar tensiones de corte en el plano potencial de falla, que finalmente, al vencerse la resistencia del suelo, va a producir el deslizamiento de una parte del suelo respecto a la otra. Si vemos aquí en el diagrama de abajo, vemos nuestra probeta de suelo colocada sobre la caja de corte partida al medio, el cabezal de carga sobre la que se aplica una fuerza N. Esa fuerza N va a aplicar un esfuerzo sigma sobre el plano de falla, y luego se comienza a ejercer un movimiento en la parte inferior de la caja de corte. Va a ir provocando esfuerzos de corte sobre el plano potencial de falla, hasta que, al vencer la resistencia del suelo, se va a deslizar una parte con respecto a la otra. Se aplica la fuerza normal, la fuerza tangencial se mide ante un movimiento constante, con una velocidad constante. A través de un deflectómetro se miden los desplazamientos verticales que tiene el cabezal de carga, y a través de otro deflectómetro se miden las deformaciones horizontales delta H. Aquí a la derecha arriba vemos ya un corte más real de lo que es un ensayo de corte directo. Aquí está ubicada la probeta. La probeta está dentro de una cubeta que es inundada para que la probeta, si está saturada, no pierda saturación. Esta cubeta está sentada sobre unos rodamientos que permiten un movimiento lineal. Existe este elemento que se denomina cuello de ganso, que está solidario a un elemento de medición de fuerza.
A través de este elemento se mide la fuerza T tangencial al plano de falla. Puede ser a través de un anillo dinamométrico o una celda de carga. Y en el otro extremo, empujando, moviendo la cubeta con la parte inferior de la caja de corte, se encuentra un mecanismo que produce un movimiento con una velocidad constante. Entonces, este ensayo se desarrolla a velocidad controlada, a deformación controlada. Sobre la probeta existe un cabezal muy rígido, una bolilla, un marco de carga, y a través de pesas estáticas se aplica la fuerza normal al plano de falla. Y además, como decíamos, se mide la deformación vertical. Esto es un esquema más general. Aquí está la cubeta, el elemento que produce el movimiento constante, el cuello de ganso, el anillo dinamométrico, que puede ser reemplazado por una celda de carga, el extensómetro que mide la deformación vertical y las pesas que aplican la fuerza normal al plano de falla. En esta imagen observamos algunas fotografías de un equipo. Vemos la cubeta, aquí adentro se llega a ver el cabezal de carga, la bolilla, el marco de carga. A través de un brazo de palanca se aplican a través de pesas la fuerza normal sobre la probeta. Un medidor de deformaciones verticales, en este caso un LVDT, que mide en forma electrónica esas deformaciones. El anillo dinamométrico, que mide las fuerzas tau sobre el plano de falla, que después los convertimos en esfuerzos tangenciales. Y un medidor de deformación horizontal, también a través de otro LVDT. Una ampliación de esa zona, donde vemos todos los elementos, el cabezal de carga, medidor de deformación vertical, medidor de deformación horizontal, medidor de fuerza tangencial. Y aquí abajo vemos la caja de corte, que es de sección cuadrada, el cabezal de carga, las piedras porosas inferiores y superiores, y un elemento cortante para moldear la probeta. Este ensayo forma parte de los ensayos que se realizan en el laboratorio, así que toda la ejecución, la parte de armado de probeta y ejecución del ensayo, lo van a ver mejor en esa clase de laboratorio de resistencia al corte. ¿Cómo se ejecuta el ensayo de corte directo? El ensayo tiene dos etapas. En la primera etapa se aplica la presión normal sobre el plano de falla sigma, es decir, se colocan las pesas, estas pesas a través del brazo de palanca y este marco de carga aplica la fuerza normal que se traduce en un esfuerzo normal sobre el plano de falla, y esa parte constituye la primera etapa del ensayo. Esta etapa dura el tiempo que sea necesario para disipar el exceso de poro-presiones que se producen. Si el material es una arena, esa disipación se hace en forma instantánea, y en el caso que sea una arcilla, va a producirse en la probeta un proceso de consolidación, es decir, que vamos a necesitar 24 horas para que el exceso de poropresiones debido a la aplicación de esa fuerza normal se disipe completamente y ese esfuerzo aplicado se transforme en presiones efectivas. En la segunda etapa del ensayo es la aplicación de la tensión tangencial, es decir, en esta etapa, a través
de este elemento que aplica un movimiento constante sobre la cubeta y la parte inferior de la caja de corte, se va a producir sobre el plano de falla los esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos cortantes van a arrancar con un valor de 0 y van a llegar a un valor máximo cuando se produzca la falla del material y son medidos en el anillo dinamométrico. Además, en todo momento se registran los movimientos verticales y horizontales de la probeta. La velocidad con que se aplica la deformación de la parte inferior de la caja de corte puede ser rápida o lenta. De ahí los dos tipos de ensayos que podemos ejecutar, que son el ensayo lento o el ensayo rápido. De acuerdo a la velocidad con que apliquemos la deformación de la caja de corte, vamos a tener distintos resultados, distintos tipos de ensayos en función al material que estemos ensayando. Por un lado podemos tener materiales muy drenantes como la arena o materiales muy poco drenantes como la arcilla. Si el material que estamos ensayando es una arena, puede ser seca o saturada, el resultado no varía. Cuando el ensayo es ejecutado en forma lenta, el ensayo se produce en forma drenada, es decir, no se producen exceso de poropresiones. Si no producimos exceso en las presiones de poro, el exceso de poropresiones se mantiene en 0, quiere decir que todas las presiones dentro de la probeta son presiones efectivas. Si sobre una arena ejecutamos un ensayo rápido, también va a ser un ensayo drenado porque el material es muy drenante. Entonces, la velocidad no nos afecta y en este caso el ensayo también se produce en presiones efectivas. Ahora bien, si estamos ejecutando ensayos sobre materiales poco drenantes como las arcillas, en este caso hablamos de arcillas saturadas, la velocidad con que deformamos la caja de corte sí va a tener diferentes respuestas en el suelo. Primero vamos a ver si lo ejecutamos en forma lenta, tan lenta como para que no se produzcan exceso de poropresiones, es decir, los delta U se mantienen en 0, va a ser un ensayo drenado, al igual que en el caso de la arena. No se van a desarrollar exceso de poropresiones, por lo tanto, las presiones que actúen en la probeta van a ser presiones efectivas. Por el contrario, si el ensayo se ejecuta en forma rápida, en ese caso sí, la velocidad de deformación de la caja de corte no va a dar tiempo a la disipación de las presiones de poros, se van a desarrollar presiones de poro que no van a ser disipadas y entonces las presiones dentro de la estructura del suelo no van a ser presiones efectivas, sino que van a ser una combinación entre presiones efectivas y poropresiones. Se dice entonces que en ese caso el ensayo se desarrolla en presiones totales. ¿Cómo hacemos para obtener los parámetros de resistencia al corte a partir de un ensayo de corte directo? Para ello necesitamos obtener la envolvente de falla y a través de la envolvente de falla obtener esos parámetros que son C y Φ. Para ello necesitamos al menos
3 puntos para definir la recta que es nuestra envolvente de falla. Es decir, 3 pares sigma tau de falla. Es decir, necesitamos ejecutar 3 ensayos de corte directo con diferentes valores de sigma. Entonces, aquí a la izquierda tenemos representado 3 ensayos de corte directo. En el eje X representamos los desplazamientos horizontales de una mitad de la caja de corte con respecto a la otra, que lo sacamos a partir del extensómetro que mide las deformaciones horizontales de la probeta. Y en el eje Y tenemos las tensiones tangenciales que las medimos a través del anillo dinamométrico o celda de carga que tengamos en nuestro equipo. Vamos a suponer que ejecutamos un primer ensayo con una presión normal baja. A medida que las deformaciones vayan aumentando, va a ir aumentando las tensiones hasta alcanzar un valor máximo. Para una determinada deformación vamos a alcanzar un tau máximo que vamos a llamar tau de falla. Aquí el material puede quedar con una tensión de corte constante o puede decrecer. Eso vamos a verlo más adelante y depende del tipo de material que estemos ensayando. Como este tau de falla pertenece a nuestro primer ensayo, le vamos a llamar tau F1. Ejecutamos un segundo ensayo de corte. A medida que aumentan las deformaciones, aumentan las tensiones, hasta llegar a un valor máximo. Nuevamente, en este caso vamos a denominarlo tau F2. Ejecutamos un tercer ensayo con una presión normal mayor y vamos a tener una tercer curva con un tau de falla 3 para nuestro tercer ensayo, que fuimos variando entre cada ensayo únicamente el esfuerzo normal aplicado sobre el plano de falla. Sigma N1' son fuerzas normales efectivas, ya que en el caso de la arena lo son siempre, y en el caso de arcillas dijimos que deberíamos esperar 24 horas. Sigma' N2 y sigma' N3. Vemos que a medida que aumenta la presión normal sobre el plano de falla, tau de falla va aumentando y el módulo, es decir, la pendiente de la curva tensión-deformación, también va aumentando. De este gráfico consideramos los sigma' aplicado y los tau de falla alcanzados. Llevamos esos puntos a un par de ejes sigma tau. Para el primer ensayo tenemos sigma' N1 que alcanzó un tau de falla 1 y tenemos el punto 1. Para el segundo ensayo aplicamos sigma' N2 y alcanzamos un tau F máximo, tau F2. Con eso tenemos el punto 2. Para el tercer ensayo, sigma' N3 y alcanzamos un tau de falla 3. Con ese par de valores definimos el punto 3. Entonces tenemos 3 puntos en los cuales el material se encontraba en equilibrio límite, porque en los 3 casos alcanzamos la falla del material. Por lo tanto, sabemos que esos 3 puntos
pertenecen a la envolvente de falla. Lo que hacemos ahora, ajustamos una recta por esa nube de 3 puntos y esa va a ser nuestra envolvente de falla. Por supuesto, al ser ensayos con 3 muestras distintas, pueden no estar perfectamente alineados sobre la envolvente de falla, pero sí debe haber una buena alineación. Entonces, trazamos nuestra envolvente de falla y de esa manera obtenemos la ordenada de origen, que va a ser nuestro C, cohesión o intercepto cohesivo, y la pendiente de esta envolvente de falla va a definir Φ'. Prima porque todas nuestras tensiones normales son tensiones efectivas. Y de esa forma definimos los dos parámetros de resistencia al corte que queríamos encontrar a través del ensayo de corte directo, que son C y Φ'. En arcillas preconsolidadas, la ecuación va a quedar definida por tau de falla igual a C más sigma prima tangente de Φ'. Y como habíamos visto anteriormente, en el caso de arenas, limos y arcillas normalmente consolidadas, el intercepto cohesivo va a ser igual a 0, por lo tanto nuestra ecuación de envolvente de falla va a quedar reducida a la expresión tau de falla igual a sigma prima por tangente de Φ'. Es decir, en arcillas preconsolidadas vamos a tener intercepto cohesivo y en los otros casos no. Bueno, vamos a ver ahora algunos resultados particulares que tenemos en distintos tipos de materiales. Vamos a comenzar por arenas. En arenas los resultados podemos dividirlos en dos según se trate de arenas en estado suelto o arenas densas. En la curva tensión deformación o tensión desplazamiento, en donde representamos en el eje Y el desplazamiento horizontal que se registra de una mitad de la caja de corte con respecto a la otra, y en el eje Y representamos las tensiones tau, vamos a tener que en el caso de arenas en estado suelto, la curva tensión deformación alcanza un valor máximo y luego se mantiene con el avance de las deformaciones. En cambio, cuando la arena está en estado denso, alcanza un valor máximo y luego decrece. Si se trata de una misma arena que fue ensayada primero en estado suelto y luego en estado denso, para grandes deformaciones el valor alcanzado de resistencia tau es similar. Observamos también que en la arena densa alcanza un valor máximo mayor que para las arenas sueltas y que el módulo inicial es mayor para arenas densas que para arenas sueltas. Si analizamos los desplazamientos con los cambios volumétricos que experimenta la probeta, que lo podemos obtener a partir de la deformación vertical de la probeta, vemos que para arenas sueltas existe una reducción de volumen, dado por esta línea llena, y para una arena densa, primero existe una pequeña disminución de volumen y luego una expansión, es decir, un aumento de volumen, dado por esta curva en líneas de punto. Si de la curva tensiones tau, desplazamiento, representamos los valores máximos, los tau de falla máximos, tanto para arenas sueltas como para arena densa, vamos a tener, en cuanto a envolvente de falla, dos envolventes de fallas
diferentes. Si representamos todos los valores de pico, nuestra envolvente falla va a ser una tal como esta en líneas llenas, con un valor alto de φ', y si representamos los tau de falla para el estado a grandes deformaciones, que es similar que para el que se registra en arenas sueltas, vamos a obtener una envolvente de falla representada en este gráfico por la línea de puntos y un φ mucho menor que el anterior. En ambos casos, la envolvente de falla pasa por el origen, es decir, que nuestra ecuación C va a ser igual a 0 y con eso vamos a tener que tau de falla es directamente sigma prima por tangente de φ'. Estos son los resultados que se pueden obtener en arenas, ya sean en estado suelto o en estado denso. Vamos a ver ahora qué resultados obtenemos en arcillas saturadas. En un caso similar a lo que ocurría con las arenas, en este caso de arcillas podemos tener dos comportamientos distintos según se traten de arcillas normalmente consolidadas o preconsolidadas. Las arcillas preconsolidadas en la curva esfuerzo tangencial desplazamiento horizontal experimenta también un valor máximo y luego un decrecimiento en el valor de tau, es decir, un comportamiento de pico, y no está representado en este gráfico, pero si fuese una arcilla normalmente consolidada, sería una curva similar a la arena suelta, es decir, la curva tensión-desplazamiento alcanza un valor máximo que luego se mantiene sin presentar un valor de pico. En cuanto a envolvente de falla, tenemos que las arcillas normalmente consolidadas presentan una pendiente φ' y pasan por el origen, es decir, el valor de C de intercepto cohesivo es igual a 0. Nuestra ecuación queda reducida sin el valor de intercepto cohesivo. En el caso de arcillas preconsolidadas, tienen una inclinación φ y tienen una ordenada al origen C. Es decir, C es distinto de 0, por lo tanto, nuestra ecuación queda completa. Tau de falla igual a C más sigma prima tangente de φ. Aquí están las dos ecuaciones según sea el caso de arcillas preconsolidadas o normalmente consolidadas. Estos son los resultados posibles de obtener para arcillas saturadas, ya sean preconsolidadas o normalmente consolidadas. Finalmente, para el ensayo de corte directo vamos a realizar unos comentarios finales según sea el tipo de material que estamos ensayando. Para el caso de arenas, que es un material con buen drenaje, la velocidad de ensayo no afecta a los resultados, es decir que sea la velocidad lenta o rápida, no se desarrollan exceso de poro-presión, delta U permanece igual a 0, es decir que el ensayo se realiza en condiciones drenadas. Eso quiere decir que las tensiones actuantes en la probeta son siempre tensiones efectivas. En cuanto a la curva o al comportamiento tensión-desplazamiento, vamos a tener que, en el caso de las arenas densas, va a presentar un comportamiento de pico, es decir, un valor máximo y luego un decrecimiento en la curva, y en las arenas sueltas va a ser un comportamiento sin pico, alcanzando un valor máximo, el cual se mantiene constante como vimos anteriormente. Además, la inclinación de la curva tensión-desplazamiento es mayor en el caso de las arenas densas que en el caso de las arenas sueltas. Si consideramos las arcillas,
un material que tiene muy poco drenaje. En este caso sí, la velocidad de ensayo influye en los resultados, y cuando lo ejecutamos con una velocidad muy lenta, permitiendo el drenaje del agua de poros, eso va a hacer que el delta U se mantenga igual a 0. Entonces vamos a estar en un caso similar al caso drenado de arenas. Es un ensayo que se ejecuta en condiciones drenadas y las tensiones también van a ser tensiones efectivas. Ahora bien, si en arcillas ejecutamos el ensayo en forma rápida, sin darle posibilidad al agua a que drene, entonces vamos a producir un exceso en la presión de agua, un exceso de poropresión. Delta U no va a ser igual a 0. Eso quiere decir que el ensayo se va a hacer en condiciones no drenadas y las tensiones van a ser simplemente tensiones totales. Va a ser una suma con valores no conocidos entre tensiones efectivas y presiones de poro. En cuanto al comportamiento tensión-desplazamiento, vamos a tener que para arcillas preconsolidadas se va a producir un comportamiento de pico y el intercepto cohesivo va a ser mayor a 0. Y para arcillas normalmente consolidadas, la curva tensión-desplazamiento va a alcanzar un valor máximo y se va a mantener constante sin experimentar un comportamiento de pico. Y en la envolvente de falla, C va a ser igual a 0. Podemos asociar en cuanto a al comportamiento tensión-desplazamiento que las arcillas preconsolidadas y las arenas densas son similares en cuanto a que tienen un comportamiento de pico, y las arcillas normalmente consolidadas y las arenas sueltas se asemejan al no presentar comportamiento de pico. Hasta acá llegamos con el ensayo de corte directo, con el objetivo de obtener los parámetros de resistencia C y Φ, que van a poder definir el criterio de ruptura Mohr-Coulomb, y con eso nosotros resolveríamos problemas relacionados a la resistencia al corte de suelo. A continuación vamos a ver cómo podemos obtener esos mismos parámetros utilizando el ensayo triaxial. Esa parte de la unidad 7 la vamos a ver en un próximo video explicativo.